Ahí está. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto y ahora sin eco. Excelente. Pues ahora sí que, minasan, Kanjiru Café y Yokoso. Bienvenidos a todos los que estén viendo esta transmisión o grabación, depende cómo lo estén viendo. Nuevamente de este capítulo de Kanjiru Café, porque ya lo habíamos grabado y la computadora nos jugó chueco. Maldita computadora. Pero bueno, no pasa nada, lo volvemos a hacer, somos felices y todo está tranquilo. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos dos invitadas, vamos a empezar con una ahorita. Iris, bienvenida. Eres licenciada en... Ay Dios, ¿por qué no lo guardé otra vez? A ver, preséntate tú, No es te más fácil. preocupes. Es más fácil. Mucho gusto a todos. Soy Iris. Soy licenciada en Relaciones Internacionales. Dentro de la carrera, pues me especialicé un poco en lo que es la Unión Europea, la cual ya no existe, pero en su momento era relevante, pero pues siempre he tenido amor a lo que es Asia. Entonces, desde pequeña siempre he estado muy involucrada al tema y pues hasta la fecha pues soy consumidora de la cultura pop y todo lo que tenga que ver de allá. Entonces, Más de los por eso, coreanos, pero también conoces mucho de lo japonés. pues fíjate que es breve historia cultural. Yo empecé con los japoneses. La historia es que yo siempre amé a los japoneses. Consumía manga, anime, música japonesa y por azares del destino, de hecho por estar buscando un opening, terminé descubriendo a los coreanos. Entonces, de ahí ya empecé con toda esa parte de los coreanos también, pero sí, siempre me ha gustado Japón. Excelente. Y aparte, creo que como muchos de nuestra generación, precisamente empezamos con este gusto por Japón gracias al anime. Correcto. Porque, bueno, yo en mi caso, creo que ya lo he platicado antes, perdón, es que traigo un retraso en el monitoreo, me voy a quitar un audífono. Ahí está. Yo en mi caso, el gusto por lo que es la parte japonesa me entró precisamente por el anime, pero en específico la parte de la música fue gracias a un tema que vamos a tocar mucho más a profundidad más al rato ya que llegue Bianca, pero yo empecé con el gusto por la música japonesa gracias a Samurai X, Rurouni Kenshin realmente. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque en aquel entonces era una de las pocas series en ese momento que no doblaba los openings de los animes. Entonces dejaron toda la música original y eso te permitía escuchar grandes artistas porque si hay algo que hay que reconocerle a esa serie, además de que la historia era muy buena, la animación en su momento era muy buena, la música de los openings y los endings Era muy... era maravillosa. Es decir, yo creo que la mayoría pudimos conocer ahí a Lark Ciel, Team Revolution, CM Shade, Judy and Mary y otro montón de artistas que podemos mencionar, ¿no? Y sí, no, y luego fíjate que es muy interesante porque la mayoría de los openings en su momento, y bueno, creo que sigue siendo igual en la industria todavía, donde era la manera en donde o sea, era como, si eres un artista musical reconocido en Japón, uno de los grandes logros era que alguna de tus piezas fuera opening o ending de una serie Sí. animada. Entonces era como, wow, o sea, si estabas en un anime, eras el dios en Japón, entonces como que eso nos ayudó a captar más fans, pues, porque ya era como la estampita de que eres reconocido y que eres muy buen artista como para que te hayan pedido abrir un anime. Entonces es muy interesante porque creo que sí fue un medio que nos ayudó a muchos a empezar a conocer la música japonesa, porque creo que de otra manera sí era muy complicado el acercamiento, porque pues todavía YouTube y eso, había muchas restricciones hasta de la misma media japonesa, donde Ujú. no se permitía hacer esas publicaciones en el exterior de Japón. Entonces, fue muy interesante, la verdad. Y te digo, No, y y pues estamos... yo por azares del destino, Ujú. perdón, Te iba a adelante, decir adelante. que irónicamente en aquel entonces mucha gente no lo va a recordar, pero cuando nosotros empezamos con este involucramiento con los animes, YouTube ni siquiera existía. O sea, no tenías verdaderamente una Exactamente. plataforma para decir, voy a buscar anime aquí. O sea,
no existían los torrents todavía, el internet era relativamente nuevo aquí en México. No había o sea, no es como ahorita que te metes y pones el nombre del anime y te salen 50 millones de páginas con el recurso, ¿no? Sí, claro. Y perdón, Claro, te interrumpí. entonces sí fue la manera del acercamiento pues que tuvimos en su momento. Entonces digo, fue muy interesante cómo pues los animes y mangas fue nuestro primer canal de contacto y después de ahí ya se abrió toda la cultura japonesa y, digo, y ahí es donde yo ahí dije, ah, mira qué divertido y qué bonito. Y hablan chistoso. Y sí, y hablan chistoso, correcto. Porque ese es otro tema, porque dices, ¿cómo es posible que un idioma que nada que ver te termine atrayendo tanto como para que uno termine estudiando japonés, ¿no? En algún momento. Exacto. Entonces, fue muy interesante que hayamos tenido esa conexión. Sí, exacto. Y pues bueno, ahora sí, ¿cuál va a ser? Digo, ya platicamos un poquito de cómo empezamos a conocer el anime y todo el rollo, pero ¿de qué vamos a platicar hoy? No vamos a platicar de la parte bonita de los artistas, ni la parte bonita del anime. No, les vamos a destruir un poquito la infancia. Sorry. No, not sorry. ¿Qué vamos a platicar? Vamos a platicar un poquito sobre estos artistas que han, ¿cómo decirlo? Arruinado, bueno, algunos artistas que han arruinado sus carreras por distintos crímenes, algunos válidos, otros que dices, Dios, ¿por qué? Y otros artistas que dices, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué a él no lo castigas, a este sí? O sea, vamos a entrar un poquito en esta discusión entre qué cosas se perdonan en Japón, qué cosas no se perdonan en Japón y pues cómo lo vemos de fuera, ¿no? Desde fuera literalmente de la isla. Entonces, no sé con qué tema quieras comenzar tú en este momento, Iris. Creo que podemos empezar con algo, con los lights, como empezamos en en el primer intento de En el podcast. primer intento. No, en el primer intento que no vaya de grabación, que no, hay que guardar los fuertes, yo creo que para más al ratito, Para a ver terminar de llorar y para se que nos, llegue Bianca a hacer el rant para terminar de acá. llorar. Así es, vamos empezando suavecito, suavecito. Bueno, lo que nosotros andamos primero que como una persona externa a lo que es la sociedad japonesa, pues a veces es muy importante conocer un poquito porque el, el uno vivir tan alejado, de repente no hay una comunión en lo que la otra persona, en personas a kilómetros de ti están pensando y están viviendo. Entonces, sí, a mí siempre me ha gustado eso, conocer un poco de la historia de la sociedad, de cómo viven las personas, como para entender un poquito. Y de hecho, hasta eso les va a ayudar, se lo recomiendo. Eso les va a ayudar muchísimo hasta para entender series de anime, cuestiones culturales de por qué hacen festivales, por qué esto. Entonces, comentábamos que existe es una manera de vivir japonesa, una forma en que ellos suelen relacionarse, que es esta parte llamada Jishuku, que es como el self-restraint o el vivir con autocontrol. Como comentábamos, la cultura japonesa es homogénea. Las personas japonesas viven para un bien común, que es el desarrollo de su sociedad y de su país. Entonces, ellos son homogéneos, tienen ciertas normas morales, éticas, que deben de vivir y apegarse a eso. Entonces, dentro de esto también nos ayuda a entender un poquito cómo es que de repente funciona su cerebro en el tema de qué cosas pueden ser o sea, como muy catastróficas para ellos, que para nosotros pueden ser no tan complicadas o tan lights, o que decimos, es que no entiendo por qué esto para ellos es gravísimo. De ahí viene la exageración de los animes, que tú dices, es que ¿por qué se Sí. tira al piso por eso? Porque aunque ahí lo ponen de forma cómica, sí pasa. O sea, de verdad hay cosas que las sienten tan profundamente que se bloquean, se traban. Sí, o sea, no saben cómo reaccionar a eso porque para ellos sale de ahora sí, su status quo con el que intentan vivir siempre. Entonces es como, ¿ahora qué hago? Y se pasman y por eso todas estas partes, exageradas, y también tiene mucho que ver con el anime, donde logran sacar y expresar sus, sentimientos y emociones de una manera
que normalmente no lo hacen. Entonces, por eso todas estas exageraciones de voy a llorar y no es una lágrima, o sea, es... Bueno, Remy sí tiene una lagrimita, pero... Remy era una lágrima. Pero lágrimas, sí. Que normalmente ellos no lo hacen en un día común y corriente, pues no lo hacen. Entonces es interesante. Y digo, más o menos entendiendo de esta manera cómo se maneja la sociedad japonesa de autocontrol, de todo lo tengo que hacer, pensando en que no voy a dañar a los demás, voy a seguir las reglas que se me imponen, sea trabajo, escuela, sociedad, hay que seguir esto. Entonces, entendiendo esto, creo que ya podemos dar un poquito, empezar el tema, ¿no? Aquí es donde nos vamos a dar cuenta de cómo unos crímenes para ellos, no pasa pues nada. Siempre cuando nosotros no lo veamos, siempre cuando lo tengas encerrado en tu closet, tú mira, haz lo que quieras. No me importa cuántos cadáveres tengas en el closet. Y digo, ya hasta es un dicho aquí, ¿no? Uno nunca sabe qué cadáveres tienen en el closet, entonces no hay problema. Y viniendo de los japoneses sí me asustaría. Sí, porque sí nos podemos ir muy literales, pero bueno. Entonces no sé si quieres que empecemos con un caso de algunos que me parecieron interesantes, pues. Sí, es que hay muchos que tú los ves y dices, no manches. De hecho, platicamos de uno la última charla con Bianca y con Iram, que era precisamente el de Sakurazawa, este músico que era parte del Arc-en-Ciel, que lo sacan porque lo atrapan en, ¿cómo se llama? Con posesión de drogas, tal cual. Entonces, a partir de ahí se le caen contratos a la banda, se le cancelan presentaciones, lo sacan de Rurouni Kenshin, Samurai X para los compas, y se hace todo un desbarajuste. Y a partir de ahí, aunque él actualmente sigue siendo músico, está muy lejos de la fama que pudo haber alcanzado. Entonces yo creo que ese es como, de hecho ese caso fue el que desencadenó, esta charla. Sí, no, y digo, y ahí es como lo que vemos, ¿no? Ahorita, pues el consumo de estupefacientes y cualquier sustancia así, pues al menos en esta parte de Occidente, pues ya hay varias partes donde es sumamente, permitido. Pues legal, para empezar, permitido, no es mal visto, siempre y cuando sea para uso recreacional, todo está bien. Entonces a nosotros no nos sorprende, inclusive para un artista que te digan y te digan, es que lo encontraron consumiendo cualquier tipo de sustancia, pues es de, Ajá, de hecho hasta ahorita estaba me sorprende hablando, que no lo haya hecho antes. De hecho, ahorita venía platicando con mi hermana de eso y me decía, pues a veces hasta te dicen, es que se estaba inspirando, obvio, es normal. Déjalo en que agarre inspiración así, entonces sí es chistoso como allá de repente sí es como, no puede ser que estén haciendo esto los artistas, ¿no? Pero algo que comentábamos era del tema de que pues muchas veces es más que tanto esto lo relacione con aquellas partes, con aquella área ilegal o para no consumir, para conseguir las sustancias, que es que tanto se llegaron a tener que relacionar como esta área de las yakuzas, las mafias, porque pues obviamente son ellos quienes normalmente se encargan de eso. Entonces, que para quien no lo sepa, yo creo que va un mucho de ahí. Contexto, perdón, creo que tenemos un delay extraño Sí, ahí. no, pero para quien no lo sepa, en Japón los yakuza están prácticamente encargados de todos los crímenes que se puedan cometer. Es decir, si hay un crimen fuerte, muy probablemente los yakuza están involucrados. Si hay algo relacionado con drogas, los yakuza están involucrados. O sea, digamos que son como los cárteles aquí en México, pero un poco distintos. De allá son un poco más organizados en otro sentido. Bueno, para que se den una idea con el símil, es eso. Entonces, no es como aquí, si aquí alguien va y logra conseguir, no sé, gramos de María en algún lugar, pues lo consigues con cualquier dealer, ¿no? Por poner un ejemplo, allá no, allá hasta es con el compa. O sea, si lo consigues, sabes que es con alguien de la yakuza. O sea, no puede ir Juan de la Cotona a venderte 1 gramo de María,
porque la yakuza se lo carga a él. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son territorio de la yakuza. Entonces, cada vez que atrapan a un artista en crímenes de portación de drogas es porque en algún momento se relacionaron con la yakuza. Esa es la parte grave del crimen, no la posesión en sí, la relación detrás de haber obtenido de haber obtenido la droga. Sí, entonces creo que viene más como este estigma social, ¿no? Porque lo que dices, o sea, actualmente está trabajando, lo que decían en el programa anterior, tiene ahorita inclusive un nuevo proyecto musical, muy chido, escúchelo. Entonces, es más bien esto, como este estigma social que ya se le quedó de, uy, una vez lo encontramos haciendo esto y olvídate, o sea, ya es un chico malo, ni siquiera lo menciones, pero... y si le sumas que tenía tatuajes, porque también eso es... Bueno, en Japón, tener tatuajes, pintarte el cabello de un color que no sea negro, traer piercings, todo ese tipo de cosas son muy relacionados, vuelvo a lo mismo, a la yakuza. ¿Por qué? Porque es como el estilo clásico. Hay sus excepciones, hay músicos que son excepciones, que pueden traer estas pintas y no pasa absolutamente nada. Miyavi es uno de ellos, pero Miyavi ya es más norteamericano que otra cosa, porque ya vive en Los Ángeles desde hace demasiado tiempo. Entonces él es como punto y aparte, ¿no? Hyde es otra persona que también se le puede perdonar el venir todo tatuado. De hecho, recientemente se acaba de hacer nuevos tatuajes, los promociona en su Twitter y sigue teniendo una fama impresionante. ¿Pero por qué? Porque ya son artistas que, digamos, sobrepasaron ya esa línea de decir, ay, pues puedo tolerar el que traigas un tatuaje porque al menos no te han cachado con drogas, así que tal vez tú no estás relacionado con la yakuza, aunque traigas tatuajes. Sí, y ahí está como lo curioso, como algunas veces sí se permite y a veces otras no, ¿no? Porque, o sea, ambas situaciones te pueden relacionar con la yakuza, con el mundo de la yakuza, pero ahí vemos que es más grave a si tener un tatuaje, marcar tu cuerpo o pues consumir que inclusive ahí también tiene que ver, porque a lo mejor ahí también entra el tema de que les tienes que dar dinero, o sea, estás aportando a esa parte ilegal de la sociedad, nada más me tatué y pues eso sí ya es con cualquier gente, o sea. Exacto. Ya nada más es el estilo. Pero sí digo, y así, hola. Hola. Y bueno, así hay muchos casos, ¿no? Espera, que creo que ya llegó Bianca, deja ponerla en stream. Nada más se pasmó. Creo que ya está. ¡Oli! ¡Oli! ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Sí escuchas bien? ¿Sí bien. nos escuchas bien? Sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Perfecto. Traemos un pequeño delay, entonces por ahí si nos interrumpimos 2, 3 palabras no pasa nada. Y para los que no conocen a Bianca o no vieron el capítulo anterior, se las presento rápidamente. Bianca ya nos había acompañado la vez pasada. Ella es licenciada en letras, autora de El libro de la hélice del sabio y maestra de español, inglés y japonés. Y pues también está muy involucrada en todo este mundo de las cositas japonesas, orientales y etcétera. Y vamos a platicar hoy de muchos temas. En resumen, Bianca, hemos estado platicando como toda esta parte de la introducción, estamos hablando de la parte de los yakuza, de la parte de los crímenes con drogas. En esa parte vamos ahorita. Ok, muy bien. Sigan, sí, porque yo la verdad estoy bien perdida. Brevemente. No te preocupes, te pongo un contexto. Estamos hablando nada más de que precisamente la sociedad japonesa viven bajo esta norma social del Jishuku, de el autocontrol. Precisamente empezamos a tocar el tema de las drogas, ¿no? De la posesión de drogas y cómo esto a lo mejor no es tan grave el que consuman, pero más cómo se les puede relacionar ante el susurro del tema de la relación con el crimen organizado en Japón. Es el yakuza, ¿no? Entonces... Perdón, mis vecinos tienen perros que no dejan de ladrar. Disculpen. Sí, está muy cañón, ¿eh? No. Pero bueno. En fin, entonces platicábamos, hablando de esta parte de los crímenes, bueno, ya establecimos que la parte del consumo de drogas no es per se el crimen del consumo, lo que representa un problema para los japoneses, sino la relación con la yakuza.
Eso es lo que vuelve el crimen de me atraparon con drogas verdaderamente grave, por lo cual muchos artistas pues pueden caer en perder sus carreras, ¿no? Ejemplo, ya lo mencionamos, a Kurosawa. ¿Qué otro ejemplo traemos? Uno más leve, porque sí, ¿no? empezamos con uno más o menos, digamos, en medio. Vamos a ponerlo como en medio de nuestra tabla de crímenes. Está como a la mitad. Vamos con el más suave para nosotros y tal vez no tan suave para los japoneses. Ok. Que es la infidelidad, ¿no? La infidelidad, así es. Buen caso. Ay, la infidelidad. Híjole. Es cierto, en el caso de los japoneses, que te cachan en unos cuernos es ahorcarte, es acabar tu carrera. El caso más reciente, bueno, uno de los casos más recientes ha sido el de Lisa con su esposo, que yo no me acuerdo cómo se llama su esposo, tú te lo sabes, Bianca. Tatsuhisa. Tatsuhisa, gracias. Es Tatsuhisa. Bueno, básicamente el chisme se los conté en el podcast, a los que sigan el podcast hace, pues ya cuando ocurrió prácticamente. El hombre es un seiyuu, es uno de los seiyus más reconocidos en Japón. Y lo cacharon entrando a un Love Hotel, para quienes no lo sepan, es un motel, básicamente. Entonces lo cacharon entrando con alguien que no era Lisa y pues obviamente salió en las revistas. Obviamente se hizo todo un escándalo y en ese caso, de hecho, se me olvidó mencionarlo la vez pasada que lo platicamos, Lisa tuvo, por todo el escándalo, ella fue la que tuvo que cancelar lanzamiento de discos, lanzamiento de sencillos y algunas presentaciones por todo el estrés que le estaba provocando la situación alrededor. Y obviamente el hombre se quedó sin muchos trabajos que ya había firmado porque, volvemos a lo mismo, la infidelidad en Japón es un crimen gravísimo. ¿Por qué? Me encantaría entenderlo. Vamos a platicar un poquito sobre eso. Bueno, sí, es que siento que nos estamos interrumpiendo un poquito, pero bueno. Básicamente, o sea, no sé qué tanto han hablado sobre lo que se percibe como un crimen para la sociedad japonesa en sí, pero el por qué la infidelidad se considera tan fuerte es porque pues tú al ser figura pública eres un ejemplo para las personas que te están viendo, las personas que te siguen. Entonces, el hecho de, pues voy a poner el cuerno y me salgo con la mía y hago lo que yo quiera, pues está como súper mal parado y pues no es digno de un japonés, vaya. Y no quiero hablar de Bushido ni nada por el estilo, porque eso ya fue en 1800, pero pues sí tienen como mucho esto de tenemos que ser una sociedad perfecta, al menos para la vista extranjera, ¿no? Y bueno, el caso de Tatsuhisa es muy interesante porque no nada más fueron los cuernos, o sea, también fue esto de... Ahí está, ya recuperamos la grabación también. Lo siento mucho, Streamlabs decidió morir por un segundo. ¿Por qué? No sé. Pero vamos a acomodar a Iris aquí porque estás un poquito fuera de cuadro. Y vamos a acomodar a Bianca también. No, tú eres Iris. Ay, Dios. Es que es Bianca se está. Se está lagueando Bianca. Nada más de repente te veo. Ay, ni idea. Con este calor, la neta es que de repente mi modem decide no funcionar. Entonces... Es normal. Si eres como yo el otro día y mi tienes compu salió Telmex, así. Olvídalo. No, no tengo Telmex. Qué bueno. Ya tuve una horrible experiencia con Telmex y dije, nunca más. Es horrible. Y más que nada es mi computadora también a veces y el celular como que dicen, muy caliente, voy a dejar de funcionar para protegerme a mí mismo y yo lo entiendo. Sí, yo te recomiendo que a la computadora le hagas una limpieza del ventilador porque pelo de gatos. Lo haría, pero tengo TDAH, entonces me voy a olvidar en cuanto termine esta llamada. Así es que... Te recuerdo, no hay problema. Ahí te mando mensaje. Va. Sí, porque si no se Bianca, cocina tu Bianca. compu.
Pero bueno, ¿en qué nos quedamos antes de que todo fallara? Estábamos hablando de por qué la infidelidad, ya no sé hablar, es tan mal vista. Y yo, No sé hasta dónde alcanzamos a grabar, ajá, dónde se quedó, para saber más o menos dónde retomar el tema, no sé. Poquito antes de la parte de los contratos confidenciales. A partir de ahí se empezó como a trabar. Ok. no sé, retoma Iris, tú puedes. Bianca. O platícalo completo, es más fácil. No, sí, no, es que estábamos hablando precisamente el tema de precisamente, ¿no? Le ponen el cuerno a Lisa. Es Lisa, ¿verdad? Sí. Mi cerebro. Y pues más que nada era el tema, ¿no? De que aparte de que se cayera perfecta, también se involucró el tema de que pues ahí se filtraron información confidencial sobre futuros proyectos en los que iba a estar Tatsuhisa. ¿Cómo se llama? Se me olvidó ahorita bien. Tatsuhisa. Makoto, güey, Makoto. Makoto, es que es Makoto, pero Makoto para los compas. Entonces. Makoto malvado. Makoto malvado. Makoto cuando ya abandonó a Rin, sí. Exacto. A Haru, güey. Ay, Haru, perdón. Ay, qué triste. Perdona, las conexiones. Es que Rin es el tercero en Discordia, perdónenme. Ni modo. Entonces, pues va y le cuenta al amante de todos sus próximos proyectos y ella los publica en el Twitter. Entonces, pues ahí está también uno de los grandes problemas que comentaba, ¿no? O sea, aparte de que se cae la imagen en Japón, que es muy importante, pues también se están rompiendo contratos. Entonces entra también ahí parte la ilegalidad. Entonces es como el combo. Es un buen combo. Sí, pero fíjate que aquí una cosa, y lo hablábamos la vez pasada, la parte de la misoginia, como algo que él hizo le afectó terriblemente a Lisa. Es como de, ella no hizo nada malo. O sea, literalmente pues, no hizo nada. O sea, no, pero a fin de cuentas siguen siendo como una pareja. Entonces, tus pedos son mis pedos. O sea, es esta percepción también de somos una familia, entonces si tú la cagas, yo la cagas. Y esto también funciona, también lo aplicamos mucho en Occidente. Por ejemplo, el chisme este de los Try Guys de Ned Fulmer fue exactamente igual. O sea, tuvo que desaparecer, tuvo que hacer un montón de cosas de no, no es cierto, bla, bla, bla. Porque pues el negocio que tenían era conjunto, o sea, las cosas que habían sacado era conjunto y estaban vendiendo esta imagen de somos la pareja perfecta y somos felicidad y nos juntamos los viernes a hacer cena y pues no era cierto, ¿no? A fin de cuentas, pues no, y también ella tuvo que desaparecer. Entonces, Moraleja, pues también Lisa fue nunca como de... presuman relaciones. No, sí, háganlo, pero no la caguen. O enfrentan las consecuencias, digo, ya exacto. si se van a involucrar, pues... Y digo, y más eso, si estás en el medio público, pues sabes que los fans te respiran en la nuca, entonces si vas a hacer las cosas mal, pues intenta hacerlo lo más escondido que se pueda, si lo vas a hacer, digo, no te vayas a, digo, sigue. Ay, nos trabamos. Más como retomando el tema de Ned, ¿no? De que va y se pone en un lugar súper público con la amante, entonces es como esto. Pues también es esto, ¿no? De que pues son humanos, pero no los vemos como humanos. O sea, las figuras públicas como que dejan de ser humanos. Entonces, el hecho de que cometan errores humanos no se permite. Y más, o sea, en la sociedad japonesa, cuando tú decides como ponerte arriba, y viene desde muchísimo antes, desde la figura del emperador and stuff like that, que pues tú eres divino y tú eres sabio y tú eres lo mejor del mundo, yo pues te voy a respetar y siempre te voy a ver hacia arriba. Entonces, el día que tú cometas un error humano, pues te vas hasta abajo, te caíste, ni modo. O sea, también es como esta idea, ¿no? Uh-huh. Sí, es un tema bastante complicado en ese sentido. Y volvemos a lo mismo.
hablando ya de los crímenes y de cómo arruinar tu carrera, o sea, estos crímenes de la infidelidad, la develación de secretos en este caso, siguen siendo graves o lo suficientemente graves para arruinarte la carrera, pero vamos a ver más tarde que hay otros muy absurdos que tienen el mismo efecto. Sí, digo, y parte de, como ha comentado Bianca, de esta idea donde en el momento que te vuelves figura pública, te vuelves un idol, ¿no? Y mucho tiene que ver con, sobre todo, los idols japoneses de la cultura pop. Entonces, creo que va muy pegado a la mano. Pero sí, algunos sí son, a mi percepción, demasiado absurdos como para, para que se vean visto como crímenes. Pero sucede. Creo que lo de la infidelidad está muy arriba de la sociedad japonesa, porque ataca esta idea de la familia, y la familia pues la familia sigue siendo el pilar de la sociedad hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era como no sé hablar, pero pues esta figura importante en la sociedad que hacía que todo lo demás funcionara. O sea, si tú no tienes una familia y tú no tienes hijos, pues ya no va a haber trabajadores. Y si ya no hay trabajadores, nadie te va a mantener cuando seas viejito, ¿no? Entonces, el hecho de tú mostrar una infidelidad en público y que se te perdone y tú puedas seguir trabajando y demás, pues ataca precisamente esta idea de familia. Entonces, yo que te estoy viendo y te adoro, o sea, yo como fan de Tatsuhisa veo eso y digo, pues, X, ¿no? También es normal. Y a lo mejor no es como de yo también lo voy a hacer, pero pues también es pensar, pues si a Lisa le pusieron los cuernos, a mí también me los van a poner, entonces jamás me voy a casar, no voy a hacer nada y voy a vivir como Agretsuko en un departamentito culero de 2x2. Y pues eso no le conviene a la sociedad. Y volvíamos a lo mismo. El crimen es tan grave según el daño que le hagas a la sociedad japonesa. Hablando de Japón en sí ahorita. Nosotros, acá en Occidente es otro pedo porque estamos todos pegados. No, y aparte, por ejemplo, Sí, en Japón, no. ay, perdón, en Japón, hablando de esta parte de cómo estos crímenes afectan a la familia y afectan a la sociedad, hay que recordar que Japón está pasando por una crisis de nacimientos. Entonces, afectar la parte de la familia, afectar ese pilar que están teniendo, es lo mismo que decir, ya no va a haber más niños. Y eso sí es un gran crimen. Y creo que Sí, no más de tanto ya no va a haber más niños, creo que es más bien el que estás evidenciando la crisis que realmente estaba atravesando el país. Y normalmente uno como gobierno lo que quieres hacer es venderle la idea al país que todo está bien. Puede estar pasando lo peor, pero mira qué padre, construimos una escuela. O sea, normalmente buscan las olas de humo, las pantallas de humo, perdón, para ocultar esas cuestiones que están ahí, pero olas. uno Casi las dices esconde. tsunamis de humo, güey. Allá sí son tsunamis de humo, o sea, pero bueno, entonces, más que nada creo que es eso, o sea, estás evidenciando un problema de raíz, porque al final empiezas a investigar un poquito de la sociedad japonesa y el adulterio, o sea, la infidelidad, es una práctica común, o sea, no es algo que no suceda, pero lo ocultan. Todo a puertas cerradas es mejor para ellos. Pues sí, volvíamos a esta idea o sea, la idea de la sociedad victoriana, que toda puerta cerrada está bien, o sea, tienes el tatema y es el honne, y tú tienes como una responsabilidad social de mostrar siempre tu mejor cara y hacer lo mejor para la sociedad, lo que ellos te pidan. Pero ya después a puertas cerradas puedes hacer lo que quieras. También que utilizan como este tipo de cosas de, es que fue infiel y lo usan como muy, o sea, le hacen mucho ruido y lo hacen muy, muy fuerte para opacar otras cosas, porque luego ves noticias que son muy, muy fuertes y las pasan así como súper rápido y de que, no pasó. O sea, no hizo Sí. tanto ruido. Sí, es una cosa ¿Ves? Sí muy, son muy fea. tsunamis. Sí son tsunamis de humo. No, sí, es tu tesis de maestría. Tal cual. Tsunamis de humo.
la manera en que se maneja sí, totalmente. Aquellos que Y están digo, haciendo estudios de esto ya les estamos dando ideas, ¿eh? pero, por ejemplo, a mí me gustaría tocar el tema de un caso que investigué de otro artista, que bueno, ahí ya ves un poquito también la repercusión, ¿no? O sea, que va un poquito más allá de, no solamente fue infiel, sino también ya está afectando a terceros, que es lo que volvemos a decir. O sea, esta idea de, me tienen Ah, caray. Eso fue muy extraño. Mi computadora tiene hipo. Y ahora ya está están en pasando de otro todo. lugar. Me rindo, Pero, ¿qué perdón. Esto pasó está muy con interesante. Masahiro-san? Masahiro-san. Nada más el resumen es de que ya tiene una relación de mucho tiempo con su amante. Sale la noticia porque le toma unas fotografías en un juego de golf y pues explota, ¿no? Entonces es de, ay, pues sí, lo siento, fui infiel, lo siento mucho, me voy a entrar a hiatus. Pero mientras investigaba la noticia me di cuenta que este no es el primer caso de infidelidad que se hace famoso con él. Fue sino Con él. hace con él. Él es el infiel, porque ahorita está casado, pero antes de que se casara tenía pues una novia que también era famosa, llamada Akina Nakamori, y pues también era una idol famosísima en Japón. Entonces los dos salen, los dos son cantantes, qué padre, bonita pareja. Pero pues sale el chisme, la historia de que Masahiro le puso el cuerno a ella. Y ella en este arranque de bueno, no de histeria, sino de decepción y cómo era posible que le estuvieran poniendo el cuerno, pues decide tomar una acción un poco precipitada Salida y se va a la rápida. casa de Masahiro. Una salida rápida de El esta intento de realidad automorición. horrible. El intento de automorición en la casa de Masahiro, ¿no? Entonces se vuelve todavía peor el chisme. Al final, a mí lo que me parece, pues decimos, o sea, ¿cómo es que alguien más tiene que también cargar con la pena, digámoslo, de este suceso? Masahiro se disculpa, dice, lo siento, sí fui infiel, pero a la vez esta chica Akina tiene que pedir perdón por el tema de que había hecho el intento de automorición y pues qué pena, o sea, la verdad lamentaba haber pues de cierta manera hecho realizado el hecho, perdón. El oso. El oso, y dices, pero bueno, entra en este tema donde está haciendo un mal ejemplo el que haya decidido realizar eso, y entra esto de que precisamente no se pudo autocontrolar. No pudo autocontrolarse sus emociones, está afectando a los demás, está dando mal ejemplo cuando dices, pues ella al final es la víctima de todo esto. ¿Por qué tendría que disculparse? Es que es mujer. Pero de seguro está en sus días. Probablemente. Pero sí, o sea, es donde dices, ¿cómo? Son de ese tipo de crímenes que a mí no me entran en la cabeza de que sea un crimen, no se vea tan fatal. Es que fíjate que eso habla mucho de otra gran problemática que tienen los japoneses, que es el nulo manejo de la salud mental. Porque de verdad no lo tienen. El gran problema que tienen con los intentos de automoriciones en todo Japón y de distintos tipos, habla mucho precisamente, o es el reflejo precisamente de este estrés que tienen en la sociedad de ser siempre perfectos, de guardarse sus cosas, de tratar todo a puertas cerradas. Platicábamos la vez pasada que de hecho también esta imagen que se tiene de los japoneses de que son para todo pulcros, perfectos, las casas brillantes todo el tiempo. No, esos son de la puerta para afuera. Es muy común encontrarte con japoneses que de puertas para adentro sus casas son un asco. O sea, todo el desorden y el caos que no pueden tener en su vida diaria porque se les cae, o sea, se les cae toda esta imagen, lo tienen adentro de su casa. Y el hecho de
obligar a alguien que emocionalmente se sentía mal y que llegó al grado de tener que hacer este intento de automorición por las razones que tú quieras, y que todavía tenga que salir a disculparse, es como de, dude, no, o sea, el problema no está en ella, entiende que tu problema está en otro lado, no es ella precisamente. Sí, igual, digo, brevemente también comentábamos de un caso, no sé si recuerdan, de uno de los subgrupos del AKB48, NGT48, que creo que son las de Nagoya, donde una chica tuvo que salir a disculparse porque tuvo que entrar en hiatus, creo que 3 meses, porque 2 fans le interceptaron llegando a su casa. No, desconozco realmente qué tan fuerte fue el ataque, o si simplemente fue como, pues este miedo de, oye, ya saben dónde vivo, a qué horas llego, dónde estoy, y pues eso obviamente le causó un estrés y una ansiedad que dijo, tengo que alejarme de los escenarios, pero tuvo que salir a dar una disculpa pública de todo lo que había ocasionado el que no estuviera apareciendo en las presentaciones. Y dices, ¿cómo? O sea, ella no hizo nada, ella está viendo por su bien, yo creo que hasta mandó a poner cámaras y a reforzarse la seguridad de su casa, que es más que evidente, pero ella fue de, ay, lo lamento, sé que, pues a lo mejor no me presenté en esta firma de autógrafos y mis fans están llorando, qué desconsiderada de mi parte, y es como... Es que, no, Es que esa es la parte que no entiendo. Es que es su chamba. Es que no manches, por ejemplo, ahorita que lo platicas, me hiciste que me acordara del caso de Selena Gómez, que le ocurrió algo similar. Un fan localiza su casa, quién sabe qué le haya querido hacer el hombre, porque solamente podemos imaginarlo, pero ¿qué es lo que pasa? El hombre en su desesperación se autoinmola en el jardín de la mujer. Por pura fortuna, la mujer ese día no estaba en su casa. Y te quedas como de, dude. Y al menos acá en Occidente lo vemos como un caso muy grave de acoso, de irrupción a tu casa, de no manches, a lo mejor necesitas estar un tiempo fuera y está bien. Pero en Japón pasa eso y es como de perdón por ausentarme porque me estresa que dos hombres, que dos fanáticos, porque no sé si eran hombres los dos, que dos fanáticos me hayan acosado y me siento violentada. Y es como de, te estás disculpando por sentirte una víctima, no funciona de esa manera. Pero volvemos a lo mismo. Eso habla de decir, si lo ves por el punto de vista de es que le estás quitando a la sociedad probablemente el único divertimento que tienen en su vida, pues sí, discúlpate. Y es como de, güey, no es un objeto. Y era lo que platicábamos el otro día. A nivel de artistas, y sobre todo con los idols, sí son dejan objetos. de ser personas. ¿Manda? Es que volvemos a lo mismo, sí son objetos. O sea, y volvíamos a esto de que pues los idols coreanos y todo esto vienen de la idea de los idols japoneses. Y es esta idea de te voy a explotar y te voy a explotar hasta que cumples 20 años y no seas una niña y ya no puedo explotarte y tengas que hacer un grupo de metal porque pues ya no vas a perseguir tus sueños, ya no vas a poder perseguir tus sueños aquí porque ya no eres consumible. O sea, tú siempre tienes que ser consumible, consumible, consumible. Y por eso es de lo que hablábamos la vez pasada, de por esto Like an Angel va a tener un montón de fama y va a triunfar muchísimo, porque es un producto y está hecho para ser consumido. Y eso es lo que ellos quieren, seguir consumiendo y seguir consumiendo. Es como cuando estás viendo Netflix y no dejas de verlo, aunque esté malo, porque pues lo que quieres es consumir, 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 consumir. Entonces, claro que van a hacer que te disculpes. O sea, aparte, yo, mismísimo señor Coachella, estoy perdiendo dinero. A mí no me importa cómo te sientas. Y le pasó, por ejemplo, a este artista coreano Moonbin, que fue Moonbin creo que se llama. Que creo que es creo que es el caso más reciente de un artista idol, en este caso coreano, que acaba con su vida por puro estrés, porque literalmente lo deja en su carta y es decir, es que ya no puedo más. Sí, y es que es muy normal, o sea, la verdad al final, digo, sabemos que a eso se dedican, o sea, sabemos que su vida es entretener y eso implica tener horarios de entrenar el bailecito 8 horas al día y presentaciones y firma de autógrafos, pero en qué momento también es,
somos una persona a somos un producto, un consumible. Y creo que, o sea, ya llega un punto donde definitivamente ya no son personas, o sea, pero eso no está bien. O sea, la realidad es que no está bien. Y fíjense, el grado al que llega esto, justamente hoy en el podcast estaba platicando del caso de una chica que se llama Rina Isa o algo así, no me acuerdo. Es una chica que era cantante en los noventas, más o menos noventas, 2000. Era muy famosa en su momento, se tuvo que retirar por ahí del 2010 por cuestiones de salud. Dijo, ¿saben qué? Voy a parar, necesito resolver unas cosas, paro. Trata de regresar recientemente a volver a tocar, y esto es en Japón, y su anterior agencia le dice, espérame tantito, no puedes hacerlo con tu nombre, porque tu nombre nos pertenece. Y es como de, o sea, me estás diciendo que yo nací, que yo que tengo este nombre, no puedo utilizarlo porque tú eres poseedor de mi identidad, o sea, ni su imagen ni su nombre los podía utilizar. Y te quedas de, güey, o sea, y a ese grado de volver los objetos es al que llega la industria de los idols y la industria de los músicos en general. Son muy pocos los que logran salir de este, llamémoslo como un círculo maléfico, porque no es vicioso, es un círculo malvado. Y, por ejemplo, recientemente esta chica acaba de anunciar que lograron llegar a un acuerdo con la agencia. No dijeron qué acuerdo, no lo van a hacer. Pero yo me sospecho que es de, le tuvieron que soltar una pasta a la agencia anterior para regresarle su nombre. O sea, literalmente es eso, es, te pago para que me regreses mi identidad. Pues es que es precisamente también lo que hizo Tommy Motola con Mariah Carey. O sea, cuando Mariah Carey dijo, pues yo ya no quiero, o sea, no puede, espérate tantito, o sea, yo soy tu dueño. Ahora sí se te olvida, o sea, una cosita y es que yo soy tu dueño. Y es que, pues son consumibles y así es como el mundo del espectáculo, vaya. Entonces, cuando estás en el mundo del espectáculo y en el ojo público, pues también tus crímenes, pues son distintos, son muy distintos. O sea, el hecho de que te pongas el cuerno, pues se ve horrible. Pero el hecho de que, no sé, hagas otra cosa más grave, a lo mejor no se ve tan horrible, entonces se nos olvida. Y, y tú sigues haciendo Y lo dinero. ignoramos. Para mí, No, y digo, igual ahorita lo que decimos, donde pierdes tanto la identidad, o sea, de que hayas pedido tu nombre, ya son palabras mayores. Pero pues igual volvemos a esto, ¿no? De cómo pierdes tanto tu identidad y o sea, pues sí, tu individualidad, que ya ni siquiera puedes tener novio, pues como ha pasado con AKB48, donde la chica se tuvo que rapar enfrente de todos a pedir una disculpa crimen. pública, porque crimen, la vieron saliendo de la casa de su novio. Entonces fue así Tienen que de, ser no, puras y ya, santas. puras y santas, virginales, por favor. Exacto. Porque el fan es quien las va a desvirginar, no un güey, whatever. O Tú la vas casa a ser novia productora. de BTS. Así es, No, así no es. funciona. Fíjense que ahorita estaba pensando que esto, o sea, para que entiendan un símil de este lado del charco, es todo esto que ha pasado con todos los artistas infantiles de Disney. Es más o menos lo mismo. Disney es poseedor de su identidad, los tienen que mantener en una línea, deben de tener una imagen perfecta, la imagen más infantil posible hasta lo que la puedan estirar. Y una vez que ya no se ven infantiles, que ya no se ven consumibles por la parte joven, patadita para afuera. Y creo que también ese mismo estrés los llega a volver locos. Caso Miley Cyrus, yo creo que es uno de los casos que donde dijo Miley, libre soy y nos vamos a ir al otro extremo. Muchas de las actitudes que probablemente ella tomó en su momento van desencadenadas también por decir, quiero ser libre y probablemente la única forma en la que me voy a librar de este estigma de Disney es siendo todo lo contrario a lo que Disney quiere, porque necesito divorciarme de esa imagen de Disney. Y por eso llegan a ciertos extremos. Pero, digo, sí, sí pasa y aquí en Occidente creo que es muy normal ver cómo cambian la imagen de niño Disney a figura pública irreverente, pero hasta ya a nosotros se nos hace cíclico y también nosotros la manera en que tratamos como creo que el medio del espectáculo y a los artistas son completamente diferentes, porque acá creo que vende mucho
el chisme, el qué está pasando, el dime más, y en cambio en Japón es todo lo contrario, o sea, ya realmente satanizan el de que la persona se vuelva única, que salga de este status quo, de la homogeneidad de su cultura e inmediatamente se van contra ellos, o sea, se te acaba la carrera. Aquí, ¿qué pasó con Miley? O sea, simplemente perdió fans. Puede ser que las Karen se hayan dicho, ay, no, con mis niños no, ¿por qué? Miley Cyrus ahora está agarrada de un tubo, pero encontró un nuevo público. Y tiene fans y va a seguir teniendo fans. Allí en Japón normalmente no. O sea, en el momento que dicen, híjole, tiene novio, ¿cómo es posible? Se le debe haber caído un montón de trabajos, de fans, de todo, y para recuperarse está terrible. O sea, la verdad, es diferente muchas veces cómo se trata. Y o sea, te apedrea el público. O sea, ellos son los que te la pidan. Aquí realmente, o sea, en Occidente es muy diferente cómo se tratan, porque pues si fuera así, habría artistas que dicen, no, esta persona, ¿por qué sigue ahí, no? Caso Alfredo Adame, o sea, está ahí porque nos gustan los memes. Pero este tipo de personalidades no podría sobrevivir en Japón. Uy, no. O sea, donde todo está súper controlado. Entonces vamos a personajes, por ejemplo, como Miyabi. Miyabi es más famoso en Occidente que realmente en Japón. O sea, y en Japón hubo muchísimo tiempo en el que dijeron, guácala, ¿quién es este güey? Y inclusive ahora es como de, ok, va, te aceptamos. Sí, pero sigue sin ser un Johnny, vaya. Exacto. Ay, los Johnnies. Esos Johnnies. Hablemos de los crímenes ya pesados. Bueno, para nosotros pesados, pero para la sociedad perdonables. Sí, y aquí es donde entramos como en este conflicto más fuerte de decir lo que nosotros consideramos muy grave, los japoneses le hacen así y me volteó para acá. Y no pasó, es algo normal. Que siga produciendo y facturando esto. Quiero dinero. Así pasa. No sé con qué quieren empezar. Bueno, yo creo que no, ya que pues tomamos a Johnny's. Habla de Papá Johnny. Sí, Papá Johnny. Es que ya hablamos a Papá Johnny. El Papá Johnny, bueno, para no ser muy, por eso muy se largo está cayendo el stream, porque invocamos a Papá Johnny. Sí, lo sentimos. Pues el Papá Johnny es el dueño y creador del de los Johnnies, que es una casa productora grandísima de la mayoría de los idols masculinos en Japón, que salen un montón de idols de ahí. Y bueno, en resumen, el señor ya falleció, ¿ok? Gracias a todos los dioses hinduistas. Gracias a Dios. Déjenme nada más checar aquí el dato cuando fue, porque lo anoté, porque luego las fechas se me olvidan. Ok, ya murió él en el 2019, pero nos vamos a hacer un rewind, y él desde el 2003 se había estado hablando de sospechas de que al parecer él pedía favores a sus idols jóvenes, o sea, los invitaba a su casa y les decía, pues ya sabes, mijo, aquí para triunfar en la industria, pues hay que concretar el servicio, ¿verdad? Entonces, pues sí, al parecer había abusos dentro de Johnny and Associates. Entonces, pero todo era a voces. Todo era voces, nada más se sabía. Pero aquí lo interesante del caso es que fue precisamente a finales del año pasado, a principios de donde la BBC, o sea, Inglaterra, decide realizar un documental sobre los Johnnies y obviamente tocar el tema de estos rumores que se tenían del creador, del fundador, y inclusive tienen entrevistas con pues víctimas de Johnny. Entonces empieza a ser tanto como ya el ruido, y de hecho no dentro de Japón, sino afuera de Japón, que en ese instante Japón ya dice, híjole, ya se están dando cuenta afuera. Y obviamente eso es algo que Japón no quiere, porque lo único que quiere es mantener su imagen al exterior de esta sociedad bonita, perfecta, todos somos felices. Entonces, que alguien de fuera ya se haya involucrado en esta situación, pues ya alertó, ¿no? Y obviamente muchos fans ya están pidiendo que las autoridades japonesas revisen más el tema. Y de hecho, esto ya lo empezaron a revisar.
Ya fue el mes pasado, donde ahorita la actual presidenta, que es sobrina de Johnny, salió a pedir una disculpa pública porque pues estas cuestiones que al parecer habían estado sucediendo y que ellos tenían desconocimiento, que ellos nunca se habían dado cuenta y que pues apenas se están enterando y pues que van a investigar a ver qué sale. Entonces lo que dicen, ajá, o sea, si eres su sobrina y siempre has estado involucrada en la empresa, ni modo que no supieras de las costumbres del tío, pero bueno, regresamos a que siempre y cuando no se enteren, pues al parecer pueden pasar muchos crímenes. Y también, como es una de las empresas tan grandes, nunca se le volteó a ver, pues al final es la grande productora de los idols japoneses, entonces... Y Sí, de volvemos a lo hecho, mismo de que no los van a soltar, o sea, ninguna de las empresas se va a hacer responsable por esta imagen que están dando y no los van a soltar porque les dan un montón de dinero. Caso contrario de lo que está pasando con Rammstein. O sea, desde que salieron las alegaciones de Thiel y todo esto, todas las empresas dijeron, bye bye. bye. O sea, y Alemania dijo, vuelves a dar un maldito concierto en mi país, perro. Que ahí es la parte donde, que lo platicamos la vez pasada, la responsabilidad pública o el apoyo público o no apoyo público que pueden dar las marcas para evitar que precisamente esta gente que no debería de tener apoyo no lo tenga, porque a final de cuentas, y esto pasa en todas las sociedades, no nada más en la japonesa, la mayor parte de las personas somos borregos, o son borregos, o no nos incluimos, porque en algo siempre vamos a terminar siendo borregos de cualquier cosa. Pero en el caso de las marcas, si tú eres muy fanático de una marca y ves que una marca está apoyando a cierta persona, muy probablemente la vas a apoyar. No te va a importar ni quién es la persona, porque tú eres fanático de la marca. Viceversa, si tú eres fanático de la persona, vas a apoyar la marca. Entonces, es como una relación de complicidad que tienen generalmente, que quienes realmente pueden romper esa complicidad son las marcas. Pero ¿qué hacen? Tienen que arriesgarse a perder dinero. Muchas marcas no lo van a hacer. Muchas marcas van a decir, prefiero el alcance y el profit o las ganancias que voy a obtener de todo esto que posicionarme en contra de un artista tan grande, porque probablemente la que va a terminar perdiendo soy yo. Y ahí es donde dices, o tal vez puedes ganar un target distinto. ¿Quién sabe? Sí, en este caso de Papá Johnny, pues Papá Johnny ya se murió, ¿no? Y también te agarras de eso de, no, pues es que sí fue horrible, pero ya, perdón, ya se murió, ya pasó. Pero personas que Sí, siguen vivas y que siguen sacando dinero, como también hablábamos el caso de Nobuhiro Watsuki, que fue de, pues este güey, yo la neta no entiendo cómo la gente lo sigue, cómo la gente sigue consumiendo lo que hace, a pesar de que se destapó esto hace muchísimos años, o sea, hace muchísimos años se destapó lo que hacía este señor y aún así todo el mundo dijo, eh, inclusive 2017 para ahorita hay ser muchísima, exactos. sí, inclusive ahorita hay muchísima gente que no sabe, o sea, tienen que meterse a Google a la página 2 para ver qué pasó con este hombre y decir, ah, mira, la Shonen Jump. Y digo, de todas las series que tiene la Shonen Jump, de poder hacer un maldito reboot de Bleach, Que ya va a salir la dices, película de Bleach, por cierto. dices, esto. Sí, de hecho es precisamente yo creo que el caso más grave que de todos los que traemos ahorita, bueno, junto con el de Papá Johnny, porque el de Papá Johnny estamos diciendo que es un ataque muy directo a una persona. En el caso de Nobuhiro Watsuki, para quien no lo sepa, él en 2017 fue acusado y de hecho aceptó la condena por posesión de pornografía infantil. En un principio se creía que era distribuidor, ya después parece ser que mágicamente solo era un consumidor muy asiduo. De exactamente la cara que está haciendo Bianca, por Dios, no puedes tener esa cantidad, o sea, de no por infantil. Por ahí me van a bloquear este video. Pero bueno, el punto es que en su momento él dijo, bueno, ya sabes qué, acepto que cometí un error, discúlpenme. Le dieron una condena suspendida de 6 meses. Suspendida me refiero a que no puso un pie en la cárcel. Fue así como de arresto domiciliario, creo que por 6 meses. Y pagó una multa equivalente en aquel momento de $1,500. Y esa fue su condena. Y de ahí en más, noticias no hubo mucho.
como dice Bianca, a la fecha, y ustedes se pueden meter a cualquier grupo de fanáticos de Rurouni Kenshin, todo el mundo está así como de, mi infancia regresa con este reboot y por fin hicieron algo bueno y un montón de cosas, ¿no? Pero nadie menciona el problema de Nobuhiro Watsuki. Es como si todo el mundo o no lo sabe o le está haciendo así. Y es como de, no, no. Sí, Creo más que porque, o sea, no, sigue. las dos hablando aquí. Es que el caso, o sea, sí, ya sé querer hablar del tema. No, o sea, es eso, que creo que ahorita que comentas, no sabes si los fans están tapando los ojos o no lo saben. Creo que hay de ambas, tanto las nuevas generaciones que a lo mejor no lo conocen, y dos, luego pasa que dentro del fanatismo de repente nos cegamos y decimos, no, esta persona es perfecta y no lo quiero ver. Por más que estén las evidencias ahí y te digan, y muchas veces es, no, yo le creo a él. Entonces, pues entra mucho esto, ¿no? Digo, aquí desgraciadamente tampoco es que veamos que Japón haya hecho algo, pues, equivalente al tipo de crimen que para mi percepción es gravísimo. Para ellos también fue así como de, pues nada más págame y te la vives en tu casa 6 meses, donde a mí tampoco me consta que no haya tenido acceso a una computadora. Entonces, no sé. ¿Tú qué ibas a decir, Bianca? No me acuerdo. Bueno, Perdón, precisamente, esa fue yo la culpable. no pasa nada. Precisamente esto es algo de lo que platicábamos la vez pasada que tocamos este tema, que es donde entra mucho este argumento de muchas personas de, vale, el hombre es un criminal, está condenado, por eso podemos hablar abiertamente de es un pedófilo condenado. Ya, si me van a bloquear este video, no importa. El punto Sí, no es sé por que qué estás diciendo las palabras completas. luego le pongo un cuac por ahí. No por. No por. No por. Bueno, el punto es que está esta discusión de hasta dónde podemos separar la obra del artista, que era lo que platicábamos la vez pasada. La conclusión es que no puede existir una obra si el artista no está involucrado, porque entonces no sería la misma obra. Entonces, desafortunadamente no la puedes separar. Es como no puedes separar la música de Rammstein, de este amigo cuyo nombre no puedo pronunciar. Sí. No puedes separar Rurouni Kenshin de Nobuhiro Watsuki. Por más que el arco de Hokkaido lo haya dibujado y escrito otra persona, es la historia de Nobuhiro Watsuki. Él sigue recibiendo las regalías, le seguimos dando dinero si seguimos consumiendo eso. Es seguir apoyando a un criminal. O sea, pónganlo en palabras concretas. Consumir este tipo de productos es estar apoyando a un criminal. Por más que nos duele. Miren que yo soy súper fanática de Samurai X. ¿Qué digo? Eso, o sea, volvemos a lo mismo. No te puedes castigar a ti mismo y decir, chale, yo lo consumí cuando tenía 8 años, ¿no? Y me ayudó muchísimo y la verdad me gustó y compré todos los mangas y demás. ¿Y ahora qué hago con todo eso? No, pues tenlo, disfrútalo, o sea, consúmelo pirata. Si realmente no te puedes esperar, neta, consúmelo pirata. Pero el punto es no seguir apoyando y no seguirle dando como a estas personas esta plataforma para que sigan produciendo este tipo de comportamientos que, a mi parecer, sí son dañinos para la sociedad. O sea, el hecho de que este hombre esté buscando, no por de niños, porque para su consumo propio, o sea, eso para mí sí es un crimen. El hecho de que Sakurazawa se fume un porro no es un crimen, no me importa. Pero ellos lo ven como el hecho de que tú sigas a Sakurazawa, o sea, claro, el hecho de que tú sigas a Sakurazawa es estar apoyando el crimen, es estar apoyando a la mafia, porque estás apoyando a la Yakuza. Y es como de, wow, te estás yendo lejísimos cuando a este otro hombre, no, o sea, apoyarlo está bien, porque ¿cómo? ¿Promueve el consumo local? ¿De niños o qué onda? Sí, parecía. Y luego está muy interesante porque tienen la crisis de la juventud y permiten este tipo de situaciones. No protegen a los niños. Necesitan una señora alegría en este caso.
Pero es que fíjate que yo creo que si relacionaran la producción del no por infantil con la Yakuza, este dude sí estaría baneado. Cosa que yo no dudo que sea así. Que está involucrada, obviamente. Trata de blancas y todo lo horrible que quieras en la vida, está involucrada con la Yakuza. Pero es algo que no se sabe. No se puede comprobar. Vamos a dejarlo que no se puede comprobar. No se sabe. No es verdad. Exacto. Y más hacia, o sea, esta percepción, ¿no? Que teníamos también como del narco y bla, bla, bla. O sea, los hacen héroes. Y esto ha pasado siempre, esto pasa siempre. O sea, las organizaciones criminales de la época se van a volver heroicas y se van a romantizar en un futuro cercano. O sea, Tokyo ¿qué pasa con los Revengers. piratas? ¿Los amamos? Amamos a los piratas, amamos la figura de los piratas. Yo quiero ser un pirata y juegas a que eres un pirata. Y eran narcos. O sea, era exactamente lo mismo y hacían crímenes horribles y demás, pero tú te subes al ride de Disney y eres bien feliz cantando la canción. Cierto. Exacto, es que Confirmo. llega ese punto donde romantizamos o normalizamos o volvemos una fantasía algo que realmente es muy grave. Entonces, era lo que mencionaba ahorita, Tokyo Revengers ya están empezando a tratar de romantizar a los Yakuza, porque quien venga y me diga que Tokyo Revengers no es una romantización de una pandilla, te estás mintiendo solito, lo siento mucho. O sea, por más que tú digas que la historia al final es una historia de redención, que las personas cambiaron, no. Toda la historia te están diciendo, las pandillas no son tan malas, están buscando algunas hacer el bien, después de, no sé, cambiar el futuro, ya lograron hacer una gran pandilla y todos son personas de bien. Dude, no, en la realidad no funciona así. Hay que aprender a separar la fantasía de la realidad y eso es lo que muchas personas no logran hacer y de donde se agarran precisamente para venderte todo este tipo de cosas. Un gato. ¡Ah, gato! Y creo que es muy normal, pues, o sea, nada más hablando de la romantización, creo que viene mucho de esta parte, bueno, que siempre vas a buscar, una, que las historias sean atractivas. Obviamente las historias del mundo criminal son súper atractivas, tienes de dónde cortar, de dónde buscarle, o sea, tienes de todo. Creo que también viene esta parte de lo atractivo de como lo prohibido, es lo interesante, entonces como que todo el mundo quiere saber. Pero pues eso no significa que esté bien. Eso no significa que esté bien. Porque luego hay situaciones o casos donde realmente hay crímenes que luego los vuelven arte y es como muy dudoso sus percepciones, pero bueno. Este ejemplo está interesante porque, pues bueno, conocemos al autor de Tokyo Revengers, sabemos que no vende órganos, bueno, a lo que sabemos ahorita, 2023, no vende órganos, y es como, bueno, pues es una obra de ficción, ¿no? Pero ¿qué pasa realmente cuando el autor realmente ya es un criminal, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del caníbal que tenían ahí, decían, ¡ay, qué padre! ¡Qué horror! Sí, brevemente el caso del caníbal es Issei. Este es un japonés que pues desde chico te platica prácticamente de que sí tenía estas ideaciones nada ortodoxas de fascinación de comerse a personas, literal, un caníbal. Entonces, al final lo concreta, pero no estando en Japón, estando fuera de Japón. Lo hace, creo que en Francia, es con una chica danesa, el cual obviamente lo buscan, creo que existe brevemente en temas de que lo meten a la cárcel o así, pero entra a Japón y lo extraditan y se lo llevan a Japón. Obviamente todo pensando así de manera racional de que pues va a llegar a Japón e inmediatamente lo van a meter en una cárcel por el crimen cometido afuera. Pues no. Entonces lo dejan perfectamente libre, el señor vive su vida, acaba de fallecer, no acaba de fallecer, ya creo que tiene años fallecido, qué bueno. Pero pues sí, o sea, él abiertamente platicaba todo, les hacían entrevistas, hay arte, basado en los sucesos que él pasó. Creo que también hasta hizo una cuestión de mangas por ahí. No los busquen, por favor. Hablamos lo mismo. No. Pero exacto, o sea, eso, donde aquí ya es un criminal, abiertamente un criminal,
ya se están basando para realizar obras sobre su vida. Entonces, ¿qué pasa ahí, Japón? O sea, no entiendo. Estás acá diciéndole a una niña que está mal tener un novio, pero permites que un japonés, Hannibal, ande caminando tranquilamente por tus calles. Que fíjate que eso no nada más pasa con los japoneses, porque también acá en Occidente tendemos a romantizar a ciertos criminales y a producir 50 millones de obras. ¿Por qué? Por el morbo. Ahí tienes el caso de Luna Bomber, tienes el caso de Charles Manson, tienes el caso de, no sé, miles asesino del zodiaco, asesino de lo que quieras. Seguimos como tenemos este como interés morboso de decir, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo funciona esa mente? En el caso de los japoneses, creo que va un poquito diferente el quiero saber de esto, porque como que en algún momento desconectan la parte de la fantasía de la realidad y creen que todo es fantasía y como que no llegan a conectar que realmente eso pasó, que realmente alguien lo sufrió. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, no pasó en Japón. Si eso hubiera pasado en Japón, si eso le hubiera pasado a un japonés, estaríamos hablando de otro tipo de percepción. Pero como el japonés lo hizo fuera, se lo hizo a alguien que no era japonés, pues entonces no pasa nada. Si no le hiciste daño a la sociedad, entonces, Exacto. Todo bien. daijoubu. Todo bien. Daijoubu. Sí, no, está complicado, está muy, muy interesante cómo es que ellos ven, o sea, cuál es su perspectiva de lo que significa un crimen, ¿no? Pero, pues sí, o sea, para empezar, pues nunca está bien romantizar. Digo, yo sí soy asidua a ver documentales de asesinos seriales, lo acepto, pero no estoy diciendo, no manches, me hubiera encantado conocerlos. Obviamente no. Obviamente no. Porque, o sea, al final son gente que precisamente están realizando crímenes y no se dudarían hacerle lo mismo contigo. Entonces, creo que de ahí sí las personas deben de empezar a ser un poco más críticas en lo que consumen o cómo lo consumen para saber, oye, o sea, en qué momento sí estoy agarrando esta fantasía y se me olvida que puede ocurrir en mi plano, en mi realidad y que, o sea, y separarlo, porque está muy padre la fantasía y un ratón que habla y, yo soy un niño de 14 años siendo yakuza, pero no está bien, o sea, también tienes que entender que debe de quedarse ahí en fantasía. El problema es que a veces no se queda ahí. Como el caso Bueno, que y creo que platicamos la vez mucho... pasada de Uh-huh. los niños yakuza, de este famoso caso de una chica llamada Juno, que no voy a entrar en muchos detalles, pero imagínense que a una chava la secuestran, la tienen durante un mes secuestrada y cada cosa horrible y asquerosa que se puedan imaginar en cuanto a tortura, en cuanto a violinizaciones, en cuanto a lo que sea, se lo hacen durante un mes. O sea, la chava llegó al punto de estarse literalmente pudriendo en vida por todo lo que le hacían. 3 chavos. La pena más grande fue como de 3 o 5 años, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque eran menores de edad. Todos aspirantes a la yakuza. Todos eran prácticamente una, vamos a llamarlo, una representación de estos niños que están romantizando en Tokyo Revengers. ¿Por qué? Porque realmente existen, sí existen niños y chavos aspirantes a la yakuza que llegan a esos niveles y desafortunadamente las leyes en Japón no los castigan. Sí, digo, este caso es terrible, yo también ya lo conozco y creo que todo empezó porque la chica no le hizo caso a uno de ellos. Uh-huh. Entonces fue así de, pues es que, pues no, te voy a secuestrar. Y pues es a servir como para mi, como, pues sí, hacen este tipo de pruebas o ritos para iniciaciones y no solamente en la Yakuza, sino a nivel mundial también se utilizan todos los grupos y organizaciones criminales. Pero, correcto. O sea, al final es esto. Recuerden que esto sí puede pasar en la vida real. No se lo o sea, empiezan a tratar de ser, pues sí, racionalizar un poco qué tanto es
se queda en fantasía, ¿qué realmente puede estar pasando? Pero al final, pues vemos que en Japón muchas de las obras, pues entra mucho en este tema de que lo que decía Bianca, todo es fantasía. Y de repente muchas obras hablan de cuestiones demasiado gráficas y de cuestiones de crímenes y todo que ya no sé qué tanto son fantasía y qué tanto ya son hasta no sé si estás poniendo ahí tu diario criminal o qué está Tu pasando reflejo ahí y que lo deseos. reflejan. Sí. Ajá, tu idealización o tus manifestaciones de lo que vas a hacer, no sé. Ahorita que lo mencionas, está muy interesante porque, pues, la vez pasada hablábamos de que el criminómetro está al revés, ¿no? Ujú. Entonces, es como, la empatía que yo siento hacia este artista, pues, es cero porque, pues, yo lo tengo en un altar o estas personas, eh, estas figuras públicas, llamémosle así, ¿no? Que son figuras públicas, pero, o sea, los crímenes que cometen, que son más cercanos a mí, que yo lo conozco, son los que más voy a castigar. O sea, el hecho de que tengas un novio y me hayas mentido, eso me va a doler muchísimo porque es cercano a mi realidad, ¿no? El hecho de que me pongas el cuerno. O sea, ese tipo de crímenes que para nosotros son absurdos a nivel como interpersonal, para ellos son los que más castigan porque son muy familiares a ellos. Pero los crímenes que dices, eso parece fantasía, como que dicen, no, ni siquiera estoy en el punto de poder juzgar eso. O sea, no sé cómo, es como si no supieran cómo reaccionar ante esas cosas. Y lo Ujú. recuerdo perfectamente porque cuando yo viví en Japón, tenía una amiga que era de Hokkaido y pues nosotros estábamos viviendo en Chiba, bla, 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 jijiji, y de repente salió la plática como del Pride, ¿no? Y empezamos a hablar del Pride, no sé qué, y la chava voltea, se me queda viendo y me dice, pues muy chistoso, pero ¿cómo sería si en Japón hubiera gente gay? Y yo, Ay. ¿cómo? Me dice, sí, es que No, no existe, no existe. esa idea occidental, la verdad, está muy padre y yo la apoyo fuera, fuera. O sea, está bien chido. Pero ¿cómo sería si aquí hubiera? Y es de, Es que hay. es que no somos aliens. O sea, y no somos específicamente occidentales, es algo que existe en todo el mundo. Pero para ella no lo concebía, o sea, para ella no era una realidad, porque Ujú. jamás lo vivió cerca, entonces, aunque lo viera en la tele o aunque lo viera en algún otro lado, para ella no, pues no podía empatizar, no podía, como que no podía hacer cuentas, ¿no? O sea, como de, no, Sí, es fíjate fantasía. que justamente con eso, la vez pasada les platicaba sobre Yusuke Takemori. Ay, sí, escuché un gato. Yusuke Takemori es mi maestro de japonés. No lo culpen a él si yo pronuncio el japonés horriblemente, eso es culpa totalmente mía. Pero bueno, él ya tiene 10 años viviendo aquí en México, es japonés, pero japonés, japonés. Pero después de 10 años, pues ya ha adoptado muchas ideas de acá de Occidente y hay muchas cosas que ya con Japón como que no le cuadran. Pero precisamente cuando platicas de este tema LGBT con él, él decía, pues sí, o sea, sí te apoya toda la idea, es muy respetuoso con las personas de la comunidad, lo que quieras. Pero si tú le dices, ¿conociste a alguien de la comunidad allá? Pues es que allá no hay. O sea, incluso 10 años después te puede decir, pues es que no hay, yo nunca vi a ninguno y no existen. Y es como de, no es que no existan, es que están tan cerrados todavía en eso que muy probablemente no te has dado cuenta o no han salido por aquel concepto de salir del closet. O también es esto, ¿no? O sea, lo utilizaba como un ejemplo porque también es como, los caníbales no existen. O sea, yo no Correcto. conozco a ningún caníbal, entonces los caníbales no existen. Y el día que llega uno, para mí es como una estrella, porque va a ser de, ¿es en serio que comes gente? O sea, porque no es parte de mi realidad. Entonces ni siquiera tengo las herramientas para juzgarlo. Sí, es muy Y digo, triste. y si lo tomas un poquito en ese tema, también los yakuza, si recuerdan, normalmente no sabes si estás conviviendo con un yakuza, porque la mayoría de las indicaciones, todos están muy guardadas, obviamente lo vamos al principio de los tatuajes y cosas así, pero los yakuzas tienen esta idea donde no te tiene, no te tienes que tatuar, creo que son unos 100 centímetros de la muñeca, porque es donde te llega el traje. Entonces, todas las demás partes de tu cuerpo pueden estar tatuadas y que lo hacen, es una práctica normal japonesa, pero normalmente puedes estar al lado de un businessman y no te das cuenta que realmente es parte
o sea, es parte de la organización criminal. Entonces puede ser que también vaya mucho eso de la mano de que, aunque saben que están y sí existen y son un poquito más cercanos a ellos, porque sí se sabe y están los crímenes ahí para comprobarlo, al final no sabes quiénes son. Entonces ahí también entra lo que decíamos, un poquito del morbo, un poquito de este romanticismo de no saber si mi vecino es un yakuza, ¿no? Entonces, pues sí, creo que entra por ahí también. Que fíjate que también va un poquito de, por ejemplo, esto pasa, yo lo leí hace ya tiempo, que pasa con los yakuza algo muy similar a lo que pasa con los cárteles aquí en México. La mayor parte de la sociedad te va a decir que no conoce a alguien involucrado en un cártel porque lo ves en las noticias y ves que pasa en ciertos lugares muy probablemente lejanos a tu comunidad. Pero también existe pues esta, es que no es una idea porque sí pasa, pues estas noticias que te dicen, pues sí, pero si vas a tal comunidad, toda la gente conoce a la gente del cártel y los adoran. ¿Por qué? Porque el cártel cuida de ellos y pasa lo mismo en Japón. Hay lugares, hay zonas específicas de Japón donde saben quiénes pertenecen a la organización y nunca los delatan. O sea, ¿por qué? Porque la organización va y paga escuelas, paga caminos, les da dinero, pagan hospitales, pagan tratamientos, porque cuidan a la sociedad que a final de cuentas va a cuidar de ellos. Y es lo mismo que pasa con los cárteles acá. Entre comillas, sí, yo creo que si los pudieran aventar abajo del camión para salvarse, lo van a hacer. No, y es que la trata de blancas está cañona. Sí. Y es sale de la misma comunidad y todos saben quiénes son. Pero pues es esta idea, ¿no? De que son salvadores. No lo son, gente. Nadie del crimen los va a salvar. Nadie. ¿Qué más? Pero a lo mejor un infiel no es tan malo. Que veas a un yakuza preparándote comida. Bien. A lo mejor sí, no es malo, digo. Dependiendo de Digo, a lo mejor Tatsuhisa sí es un asco de persona, o sea, estoy completamente de acuerdo. Sabemos que es un mentiroso porque el hecho de la infidelidad no nada más es la infidelidad, ¿no? O sea, el hecho de que tú eres infiel ya es porque eres una persona que no eres confiable. Entonces, no eres confiable para tu esposa, mucho menos lo vas a hacer para ninguna compañía. Y lo demostró, vaya, porque lo hizo público y empezó a decir cosas como de, voy a ser Makoto en la tercera película de Frito, o sea, nadie lo sabía, o sea, y mira, lo entiendo perfectamente. Pero a lo mejor no es Nobuhiro Watsuki, porque a lo mejor Nobuhiro Watsuki es ese tío que le gusta abrazar niños en el parque y no está chido. Entonces dices, mejor me junto con Tatsuhisa. A lo mejor me cuenta algún secreto. Que fíjate que va mucho de la mano con tu termómetro moral, ¿no? Porque hay gente que dice, mira, yo le puedo perdonar a una persona que se haya robado 500 pesos de una tiendita, pero si pateo un perrito en la calle lo voy a aventar abajo de un autobús. Y habrá gente que digas, no manches, es un perro. Y entonces tú agarras a esa persona y lo avientas abajo de un desierto. Ya saben qué tipo de persona soy yo. Ay, qué caray. Yo pensando, no manches, 500 baros es poquito, es poquito. Con 5 dips. Sí, güey. 5 dips de cebolla y ya. Son 500 baros. Chale. Ya sé, está. Ay, ahorita no sé qué menos. Tal vez 4. Pero sí, está muy interesante la percepción, pues, de la sociedad japonesa, de cómo para ellos siguen siendo crímenes irrelevantes, para nosotros son de, no puede ser que esté sucediendo eso. O sea, tú como compañía, si ustedes tienen una compañía, supongamos que somos Ghibli, pero no le puedo poner Ghibli, somos Ghibla, whatever. Hacemos las películas piratas de Ghibli. Nos van a demandar. Y pues obviamente, sí, entonces Ghibla. Tenemos seiyus, tenemos contratos con músicos, tenemos contratos con un montón de personas. ¿Qué tipo de crimen tú considerarías digno de ya no trabajas en mi compañía? Patear un perrito. O sea, ¿qué tipo de crimen dices? ¿Sabes qué? No. O sea, tú eres Ghibla y Hayao Miyazaki trabaja contigo y es un genio y ha hecho miles de películas y de repente se descubre un crimen que dices,
ya no voy a trabajar contigo? O sea, ¿qué crimen a ti te haría decir, voy a dejar de ganar dinero por mi imagen pública? Que se juntara Más con que nada por Nobuhiro tu imagen Watsuki. pública. O hiciera lo mismo que Nobuhiro Watsuki, por ejemplo. ¿Te imaginas? Y después sales, ay, no manches, no. Cruz. Qué triste. Ya sé. Sí, Y al rato no, la yo creo que noticia, sería ¿no? como- No me sorprendería, mira, no, decepcionada más sorprendida no. me Pero, sorprendida, ¿no? Creo que sería algo que involucre que están dañando a terceros. Digo, porque si te estás tú consumiendo alguna sustancia para la imaginación, pues, digo, no eres el ejemplo a seguir para niños, pero pues no es nada nuevo ni nos vamos a morir, ni nos vamos a morir porque lo hagas. Al final, a lo mejor te sí por consumirlo, pero nada más sal y di que, ay, lo sientes mucho y no lo vas a volver a hacer. el punto es que no se haga una adicción, ¿no? Y aunque sea una adicción, es como de, pues te voy a anexar. Correcto. Hiatus por meterte. Exacto. Con todos los de Hollywood. Ajá, sí. Sí, tal cual, o sea, Pero- es como mientras que no afecte la integridad física o emocional de otra persona, haz lo que quieras. Que consume sustancias, consúmelas, pero si estando bajo el influjo de las sustancias vas y te estrellas en un kinder, ¿no? te vas al bote y conmigo no vuelves a trabajar. O sea, es como esa balanza que tienes que hacer. O sea, en el momento que tú estás lastimando a otra persona física o emocionalmente, ya estás haciendo algo mal. Y aquí vamos al caso de Nobuhiro Watsuki y por qué es tan polémico y por qué hay muchos que dicen, no es cierto. O sea, realmente él no estaba dañando a nadie directamente. Pero para que Porque, pudiera consumir, ya habían dañado a alguien. Sí, pero entonces ahí ya lo tomas como daño. Sí, claro. Sí, ya lo estoy jugando, yo lo estoy jugando al abogado del diablo aquí. Sí, no, y está bien, está perfecto. Digo, porque yo estoy completamente en contra y ojalá el vato se lo comieran vivo. Pero ya se murió el caníbal. Lamentablemente. Chale. Yo fíjate que yo en ese sentido mira, estoy para a favor de la castración química. O sea, sí, es que pero digo, en Japón hay pena de material. Es que en Japón hay pena de muerte. En Japón sigue habiendo pena de muerte. Pero lo aplican para casos como fraudes o estafas. O sea, sí. Es lo que te dices, ni siquiera para homicidios. Que no pagaron impuestos. Los 500 pesos de Walmart, bye. Fusilado. Fusilado. Bye. No, ¿cómo los ejecutan allá? No sé. Eso sí, no. Acá la licenciada es la que sabe. No, la verdad no me acuerdo. Sí, la verdad no me acuerdo. Chale. Déjenlo busco mientras siguen platicando. Pero ahorita investigamos. No, pero digo, al final, en este caso, también creo que es... Ok, no hay una... digamos, no estás afectando a un tercero. Ok. Pero para mí sería el tema de... Uno es o sea, ya es un crimen. El tipo bueno, no, es que tendríamos que conseguir a alguien que nos explique un poquito de las leyes japonesas. Si hay alguien que nos venga a educar un poco, estaría muy bien, porque de leyes sí, la verdad, no me he metido mucho. Pero como decir, o sea, el crimen como sí es el consumo. Aquí en China, o sea, según yo, el simplemente que tengas este tipo de material, por la manera en que se consigue, es ya un crimen, porque estás precisamente, aquí entramos, en el tema del arte, de cómo lo está consumiendo y cómo lo está consiguiendo. Y luego es esto, porque ¿qué tan fácil es conseguir ese tipo de arte? Porque digo, también, no sé si se acuerdan que hace un rato, como unos meses, salió también el caso de Jamie Lee Curtis. A ver, platica. Que también tenía no por infantil. No, perdón, es que acabo de encontrar cómo los ejecutan. A ver. Literalmente dice, las ejecuciones se llevan a cabo en la horca y el fusilamiento en una cámara de la muerte en el centro de detención. Al menos no son públicos. Wow. Pero sí, son un poco medievales todavía. Pero vintage. Sí, yo estaba pensando, dije, bueno, una inyección, algo así, pero no. Les vuelan los sesos. Está bien. Que duela. Está bien. Así de, ¡ay, que se escuche, que tengan que truene. ese microsegundo de
me van a llevar aquí. Está bien, qué bueno. Que truene, sí. Pero sí, digo, también es eso, ¿no? O sea, no sé la neta cómo funcionan las leyes japonesas en ese sentido. Y al parecer no funcionan muy bien, porque pues también le dieron así como que 5 meses a este hombre. Pero la facilidad con la que tú consigues ese tipo de contenido, shota y loli de la vida real, es facilísimo. Porque inclusive yo lo vi. O sea, tú entras a cualquier sex shop y ahí está. Sí. En Japón. Y dices, wow. ¿Quieren saber qué delitos? Digo, y no solamente eso, ¿no? También es como la idealización de la mujer, porque la mujer tiene que parecer una niña de 5 años y Ay, son comportarse asquerosos en como ese una sentido. niña de 5 años. Es También horrible. va como mucho en ese Eso es sentido, otro ¿no? tema Aparte. que Un se día puede tenemos que tratar hablar y de nunca puedes Lolicon terminar y porque es muy Shotacon. interesante. Un día tenemos que hablar de eso. Ya vamos a vomitar mucho aquí, Sí, pero... digo, no hablarlo para... pero el de dónde viene este boom de esta industria ya, porque, wow, es impactante. Sí. Por cierto, ¿quieren saber qué crímenes se castigan con pena de muerte en Japón? Hay uno que, como dicen los españoles, Uy, sí. les va a flipar. A ver. Dice, los delitos medioambientales, o sea, si no matas un árbol, violaciones, I agree, robo a propiedades, un poco exagerado, robo a centros funerarios, qué pinche miedo, falsificación masiva de dinero, te la compro, robo y o tráfico de reliquias, contrabando de armas, me encanta, calumnia. La calumnia Sí, es muy vintage. es penada bajo la pena capital. Sí, es muy vintage. Es Japón. muy vintage. Okay, y ya los demás son reliquias, desobediencia yo digo que... militar, sabotaje a servicios públicos privados y etcétera. Tráfico de reliquias, güey, suena como en aduana. Suena como cuando en aduana No. te dicen, ¿traes lingotes de oro? Y tú no, y te dicen, ok, pasa. No, ¿sabes qué? O sea, son las cosas que te quitan. Se están protegiendo de los ingleses. Ah, caray. Es decir, aquí no puedes venir a Señor, robarme no puede entrar con su momia aquí. Es penado. Perdón, no puede hacer su fiesta de revelación del sexo de la momia. Lo siento mucho. Por eso rompieron su acuerdo de 1902, güey. Fue eso. Güey, sí existía. Sí lo hacían. No puedes salir con ese casco samurái, disculpe. Eso se queda en Japón, si no, de aquí al fusilamiento. La horca. ¿Suena así? Lo compré en la tienda ahorita de baratijas. ¿Por qué se está llevando eso? Esa katana, esa reliquia, no. Alguien tiene que revisar sus papiros, y como que hacerles un update, ¿no? O sea... Sí, hay cosas que no. Lo de la calumnia están un poquito revolucionarios. Sí. Ay, güey. Y digo, y a partir de aquí te puedes dar cuenta un poco el por qué está un poquito raro esta idea de qué va a ser crimen para nosotros. Si te remontas así como, o sea, lo que les comentaba al principio del programa, o sea, para entender un poquito de cómo es que alguien tiene esta percepción o cómo vive la sociedad, pues tienes que empezar a buscar más allá, no solamente este es el crimen y esto pasó. Tienes que empezar a adentrarte un poco hasta, aquí en este caso, hasta cuestiones de leyes, como el ver por qué para ellos esto es un crimen y esto es no. Esto sí, esto no. Inclusive el de no existe, aquí no existe, no lo voy a penar. Y hacer tu contexto antropológico muy cañón, porque pues volvemos a lo mismo. Si estuviéramos en la época revolucionaria y esto fuera 1920, el hecho de tener no por infantil para nosotros sería normal. Sí. Sí, porque sí, correctamente, porque toda la percepción de la edad casadera de las mujeres, a qué horas tenías que ya a los 15 años ya tenías 10 niños, entonces pues entra en cuestión de etapas también. Y volvemos a lo mismo, la parte de los niños son protegidos por la iglesia y eso de protegidos por la iglesia mis cuernos, pero si lo hacía alguien de la iglesia... Ni pues, por sus papás, güey. No, tampoco.
por nadie. A los niños siempre les han valido queso y siempre los han odiado y siempre es como entre más rápido sean adultos, mejor. Ya sé. Bueno, ahora ya O se sea, les es nuevo esto de la sobreprotege ciudad mucho. de los niños. No, híjole, te lo dirías como que a medias, pero eso ya es otro tema. Un tema completamente diferente. Un día debemos hablar de la independencia de los niños japoneses. Que Ay, deben- Dios mío, no. Ay, No. no, a mí me hace sufrir el programa de donde, ay, no, para mí es un trauma que los manden a comprar 20 pescados del otro lado del pueblo, no. Güey, es que eso es de rancho, o sea, en el rancho ya en cuanto tú ya sabes caminar, ya puedes hacer mandados. O sea, y tú sabes que puedes Pero me mandar a tu da, hijo a hacer ay, no. mandados porque todos los conocen. O sea, porque la señora de al lado lo conoce, la señora del frente lo Intenta conoce, hacer entonces eso en Tokio y se te pierde la es cría. seguro. Pero no te importa porque pues son niños, son de plástico. Necesitan una señora alegría en Japón, como un ejército de señoras alegría ¿Quién es la allá. señora alegría? ¿De qué están hablando? ¿Nunca has visto Los Simpson? No, o Ah, sea, bueno. no, sí, pero no lo retengo. Bueno, en Los Simpson, la señora Alegría es la esposa del reverendo Alegría. Y hay un capítulo donde, no me acuerdo que estaban discutiendo, a nadie le importa, pero sale este meme de ¿alguien puede pensar en los niños? Ya. De ahí sale alguien. Ya. Sí, no, es que, o sea, es un tema muy pesado. Inclusive para sociedades mexicanas. Sí. Creo que sigue siendo un tema muy pesado. El Pues hecho es que de los niños. aquí le quitas los ojos al niño 2 segundos y ya voló. No hay No, digo, niño. aquí en China. Aquí en No hay China, niño. los niños son niños. O sea, eres nuevo en este mundo, obviamente vas a querer explorar. O sea, estás en un videojuego nuevo y te vas a salir corriendo. Ay, yo O le causé sea, muchos problemas hacia mi mamá. Tengo que confesar, y esto es como chismes de Kanjiro, gracias a mí, durante mi infancia, mi mamá tuvo que llamar a la policía como unas 5 veces en cuestión de un par de meses. Porque la niña se ¿A dónde salía te a explorar. escapabas? ¿ves? Yo no sé cómo sigo viva. A conocer el mundo. Suerte. Es normal. Sí, pero pues el hecho de que no hay protección a los niños y tampoco hay leyes que regulen cuando un niño comete un crimen en Japón. O sea, Eso hablando es ya verdad. de Japón en contexto. Y está muy cañón, porque pues bueno, ya vimos que sus leyes están escritas en papiros de hace 1000 años, entonces que seguimos teniendo las mismas condenas que el emperador, que el unificador de Japón, entonces pues híjole, Está casi curioso que ponen así de que todavía los matan a exista la flechazos. figura del emperador. Sí, está muy cañón y ese también es otro tema muy interesante. Y, o sea, el hecho de por qué siguen las monarquías y por qué sigue el emperador y por qué siguen estas figuras divinas, que de cierta manera pues se liga con las figuras públicas, ¿no? Ujú. Porque pues siempre tienes que tener a alguien en un altar, la verdad. No Pues manchen, mejor súbanse una revista. Sí, ya entran ahí ya entran en casa social del por qué se necesita muchas veces. Pero sí es muy interesante, también sería un tema amplio de de aquí ya investigar. siempre salen un montón de temas. Esta es la segunda vez que platicamos de esto porque lo hemos intentado grabar. Y la vez pasada salieron como 10 temas y ahorita salieron otros 10 diferentes. Así pasa, así pasa. Así pasa. Es que cuando tocas algo Y eso está, desde la y este programa superficie, está tranquilo, esto está tranquilo. El pasado era, Ay, me encantaría poderles subir el pasado, pero un día a ustedes les voy a pasar cómo quedó esa grabación. Porque de verdad era como escuchar a los Teletubbies en una cámara de pero eco. ¿por qué pasó eso? Porque Streamlabs me odia. ¿Recuerdan cuando les dije la vez pasada que había 3 botones de mute? tú súbelo, Ah, súbelo. pues la Ajá. razón era porque estaba triplicando los canales. Por Ajá. eso se escuchaba el... Ah, Sí, pequeño detalle. vaya. Sí. Sí, Pero estás triplicando los próximamente estaremos canales y en pues Twitch. sí. ¿Quieren estar en Twitch?
Creo que sería mejor, ¿no? Tú Sí, yo creo que sí. invítanos cuando gustes, sin problema. Va, excelente. Pues, conclusiones, chicas. La vez pasada hicimos una pregunta, bueno, la hizo Perfecto. Iris. ¿Qué cosas para ustedes serían los crímenes leves en general? ¿Cuáles serían los crímenes muy mega graves? Y yo creo que le agregamos de una vez las conclusiones. Todo así metido, ¿por qué no? Pues creo que todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que también decíamos, pues la infidelidad no es tan mal, o sea, a lo mejor Tetsuhisa no es el hombre más horrible del mundo, o sea, no, sí es el hombre más horrible del mundo. No, es un hombre, fin. Pero a lo mejor no es el diablo, Sí. pero a lo mejor Papá Johnny y Nobuhiro Watsuki sí están hasta arriba, aunque se haya muerto, deberían exhumarlo y Castigarlo. comérselo. Sí. Y preguntarle si castigarlo y fusilarlo, sí. En efigie Y digo, creo que deberían. la infidelidad, perdón, la infidelidad tiene también mucho que ver que de cierta manera es algo también muy cercano a nosotros, o sea, es algo que ya de repente pues se escucha, ¿no? Y desgraciadamente muchos somos hijos de padres divorciados o tenemos gente a nuestro alrededor que se separó por este tema, entonces creo que tampoco lo vemos ya, no quiero decir como algo normal, pero sí algo que ya está más digerible para nosotros. Ya es algo que la sociedad pues es de, lo hizo, qué mala onda, porque es así, pero no es tan castigado moralmente, digamos. O sea, es más perdonable. A mí me parece Ya los demás increíble que sí, la eso gente sí, diga, lo que dices, hay que no voy a sacarlos escuchar, sí. no voy a escuchar el códex porque este güey le fue infiel a Lisa, pero sí voy a seguir consumiendo el nuevo reboot de Rurouni Kenshin. O sea, eso sí dices, ¿qué onda? Sí, y ya está, por ejemplo, esta parte de, ok, Papá Johnny era un asco de persona, pero vamos a seguir consumiendo entonces a las agrupaciones que todavía están afiliadas a Johnny and Associates, llámese Six Stones, llámese, ¿cómo se llaman? ¿Qué? Hey Kids Jump, algo así creo que se llama el otro. Y entre un montón, porque tienen un resto. Entonces, ¿hasta qué parte ahí sí podemos separar a estos artistas, no? Uh-huh. Y digo, y ahí lo que decíamos, está complicado porque es la casa productora como tal, pero, híjole, yo creo que sería como, mientras se define esto, pues no le den regalías a Johnny. Digo, sé que pues ahí se van a llevar a los idols entre ellos, las patas. pero está complicado, entre las patas, literal, pero pues sí está complicado, digo, al final esperemos que ellos nada más han sido, porque no sabemos cómo va a terminar esto, porque nada más hayan sido víctimas, porque también no sabemos que la red que haya existido dentro, digo, porque por si este señor lo podía hacer así tan fácil, pues alguien le estaba ayudando. Le proporcionaba la facilidad. Y de lo que sabemos es que no solamente hay un Epstein, siempre hay más. Siempre hay más. Exacto. A veces Entonces, solamente sí, estamos no viendo la punta del iceberg y no lo que está hundiendo el Titanic. Pues la conclusión era que habíamos llegado, que era, pues consuman críticamente. Exacto. O sea, consuman críticamente. Realmente nadie los va a juzgar por tener su criminómetro. A lo mejor para ustedes digan, no, la infidelidad también la tengo así súper horrible. Va, o sea, es súper válido. También es válido hacerlo. Es válido. Pero también consuman críticamente y sepan a quién le están dando su dinero. Exacto. O sea, pónganlo en términos más pragmáticos, no tan emocionales, y generalmente eso les va a ayudar a tomar una decisión un poquito más crítica. Quítenle los nombres, pónganles personas. Si esta persona hace eso, ¿lo perdonaría? Y quítenle el nombre, o sea, quítenle la idea del ídolo o de la persona que admiran, y muy probablemente van a poder llegar a una conclusión un poco más neutral. Ya no sé cómo, sí, por ahí sería la idea. Sí, neutral. Algo pues que los deje tranquilos, vaya. Exacto. ¿Algo más? ¿Algo que quieran agregar? Digo, podemos agregar 20,000 cosas, pero no, creo que por el momento sí. la podemos seguir 3 horas más.
Pero creo que por el momento sería todo. Más bien nada más, pues invitarlos a que consuman conscientemente las cosas, y pues sí, a ver, esperemos que pronto se resuelva algo de los Johnnies, saber qué pasa con esto, y pues sí, es muy interesante revisar la sociedad, no nada más se vayan por nada más el chisme de, ay, le puse el cuerno, ay. Los invitamos a que investiguen un poquito más, revisen también las leyes porque está muy interesante. Nos acabamos de enterar de que son papiros, entonces. Sí, Ay, qué triste. está interesante. Ya está. Pues muchas gracias nuevamente por tener esta charla. Ya saben que son bienvenidas el día que gusten. Voy a estar procurando que cada semana tengamos plática. A lo mejor no toda la semana las tengo ustedes porque no soy dueña de su horario. Pero por ahí, cuando gusten, son bienvenidas. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Muchas gracias gracias. a las dos. Nos vemos pronto. Temas tan calientes. Así es, ya saben. Me quedo con ustedes fuera de línea. Muchas gracias. A los de línea, matané.